Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Y estamos muy contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que estaremos dedicando un cuarto mes a comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo estaremos leyendo será muy productivo, muy eficaz y muy edificante. En este día, comenzamos la primera epístola a los Corintios y estaremos leyendo los capítulos 1, 2 y 3 de tal carta. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera Corintios capítulo 1 dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que
ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Esta es una de las cartas que cuando la leemos nos damos cuenta de algo que es obvio, pero que muchas veces ignoramos. No sé si esa es la palabra correcta, pero no nos percatamos de esto. Y es que la iglesia no es perfecta. Y la razón por la que no es perfecta es porque está compuesta de hombres y mujeres que no somos perfectos. Por lo tanto, la perfección que Jesucristo desea que alcancemos, no la vamos a alcanzar hasta el día de su regreso, hasta que seamos la obra completada, que aún está en proceso mientras estamos en este mundo y mientras no estamos con Él, junto a Él en los cielos. La iglesia en Corinto era una iglesia sumamente dotada de los dones. Era una iglesia que al parecer tenía muchos miembros. Era una iglesia en una metrópolis. Era una iglesia con mucha influencia en la región, porque estaba rodeada de idólatras que servían y presentaban su culto, ponían su adoración en dioses falsos. Y este grupo de personas en Corinto pues vinieron a creer en Jesucristo. Y Pablo pasó un mínimo de 18 meses con ellos, endoctrinándolos, hablándoles constantemente acerca de Jesucristo, cuál es la voluntad de Jesucristo. Pero Pablo no iba a quedarse en Corinto por siempre, sino que su corazón era continuar predicando el evangelio en otras ciudades para que el evangelio fuese a todos los gentiles. Pero ¿qué sucede? Que Pablo se marcha, continúa su jornada en diferentes lugares, y llegan otros predicadores. Llega Apolos, un hombre dotado en la palabra. Llegó Cefas, Pedro, el apóstol Pedro, llegó. Y estos hermanos en Corinto pues hicieron lo que hacemos aún hoy en día. Tenían su predicador predilecto. Tenían su inclinación hacia cierto predicador. Y eso es un error que cometemos aún en nuestras iglesias, ¿no? Preguntamos quién predica el domingo, ¿verdad? Y cuando hacemos eso es porque queremos saber si nuestro predicador predilecto, por el cual tenemos favoritismo, pues él es el que va a tocar. Y muchas veces los hermanos que no son maduros en la fe dicen, pues no, si no predica el hermano tal, pues yo no voy para la iglesia ese día, porque a mí me gusta cuando predica tal persona. La palabra de Dios debe ser escuchada por diferentes voces. La razón es que cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente. La verdad del caso es que cada uno de nosotros podemos recibir la misma revelación de la palabra, pero cuando nos paramos en el púlpito, la podemos expresar de una manera diferente. Hay quienes usan palabras o vocabulario mucho más común, al cual el pueblo pues va a entender rápidamente. Hay quienes utilizan términos un poquito más sofisticados, más teológicos, más profundos, por decirlo así, y es un poco más difícil para la audiencia poder entender el mensaje. Hay quienes se encuentran a este segundo tipo de predicador aburrido. Hay otros que lo encuentran fascinante. Sin embargo, no es al hombre al que vamos a escuchar,
es la palabra de Dios por medio del hombre. Es a Dios hablándonos a nosotros. Es el Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas. Así que cuando formamos bandos de que yo prefiero a este maestro, prefiero a este predicador sobre este o sobre el otro, estamos creando divisiones no solamente en la iglesia, sino en nosotros mismos. Porque lo que sucede es, y esto sucedió mucho durante la pandemia del COVID, es que cuando el pastor que predica todos los domingos se decide retirarse o parte con el Señor o cualquier otra situación, el Señor lo llama a cualquier otra obra en algún otro lugar, lo que sucede es que si su inclinación, si la razón por la que usted está yendo a la iglesia es por esa persona, es porque esa persona, ese pastor pastorea ahí, y una vez se va, usted se siente perdido, entonces usted no ha madurado en la fe. Y este era el problema con los corintios. Ellos no habían madurado en la fe. Era una iglesia, como les dije, bendecida con dones espirituales, pero ellos aún no habían alcanzado la madurez que debieron haber alcanzado en ese tiempo que Pablo estuvo con ellos endoctrinándolos. En ese tiempo en que llegaron otros predicadores de alto calibre como Pablo a endoctrinarlos, a hablarles la palabra. Así que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte en todo esto que hagamos, porque como iglesia estamos dando testimonio de la unión que Cristo tiene con nosotros. Estamos dando testimonio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo no está dividido, no fue partido en pedazos. La costumbre que tenían los romanos al crucificar a un hombre era romperle los huesos de las piernas. Así no tenían cómo apoyarse, así morían más rápidamente. Pero las Escrituras nos dicen que a Jesús no le hicieron esto. Ninguno de sus huesos fue quebrantado. Así que si Jesucristo, si su cuerpo no fue partido, no fue dividido, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, no podemos crear divisiones entre nosotros mismos, sino que debemos proyectar la unidad del Espíritu Santo con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como un cuerpo y un espíritu, porque a esos hemos sido llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Son palabras del mismo apóstol en su carta a los Efesios. Así que el problema que estaba ocurriendo en Corintio, el problema principal era esta división que había en la iglesia, y era por causa del favoritismo que ellos sentían por Pablo o por Apolo o por Cefas. Y es posible que estos solamente sean ejemplos que Pablo está utilizando para ilustrar la división. Puede ser que el problema no era que estaban siguiendo a Pablo, o que estaban siguiendo a Apolos, o que estaban siguiendo a Cefas, sino que dentro de ellos mismos, en la misma congregación, ellos tenían su favoritismo. Y estaban siguiendo al hermano número 1, otros al número 3, otros al número 2. Y los que se creían más elevados que los demás, decían: yo no lo sigo a ninguno de ustedes, yo sigo a Cristo. Pero lo decían de manera, como les dije, de creerse que su entendimiento de todas las cosas era superior a los demás hermanos. Y Pablo, por medio de esta carta, comienza a tratar de corregir los problemas que estaban surgiendo dentro de la iglesia.
y les pide sean unidos, tengan sabiduría del Espíritu Santo. Les dice, no se equivoquen, somos colaboradores de Dios. Cada uno de nosotros solamente estamos sirviéndole al Señor para su gloria y no nuestra gloria. No es para que los hombres nos sigan a nosotros, pero para que sí miren el ejemplo de nuestras vidas, porque nuestro ejemplo es cómo nosotros estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra santidad no es nuestra propia. Nosotros nos esforzamos, hacemos un esfuerzo intencional por vivir en santidad, por apartarnos del pecado. Pero siendo hombres y mujeres, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y hay momentos en que vamos a pecar. A veces conscientemente, otras veces inconscientemente. Y es por eso que debemos siempre guardar nuestro testimonio. Porque siendo líderes en la iglesia, pues tenemos que mostrar ese ejemplo. No, ¿cuál es la palabra? Exijamos de alguien algo que nosotros mismos no podemos cumplir en nuestra vida. Nosotros no podemos decirle a las personas, sean santos y apártense del pecado, cuando nosotros no estamos viviendo en santidad y no nos estamos apartando del pecado. No podemos decirle a las personas que no hagan contienda, que no sientan celos, que no hagan divisiones, cuando nosotros sentimos celos de nuestro hermano, cuando nosotros constantemente estamos creando división en nuestra iglesia o en donde quiera que vayamos por medio de pleitos, de discusiones, de argumentos. No, en la iglesia debe haber una sola mente y un mismo propósito, y debemos de ser unidos en el Espíritu de Dios. Esta ha sido la lectura del día de hoy. El día de mañana continuamos con los capítulos 4, 5 y 6 de la epístola a los Corintios. Hasta entonces, que el Señor le continúe bendiciendo.